En aquell moment hi ha una cooperació de l'Església Valenciana, de la diòcesis valenciana, en la diòcesis de Valparaíso, de Xile. I ja n'hi havia molts valencians allí treballant, saps? I es va apuntar ahí i se'n van anar. Antoni i jo emprèn el viatge en el Donizetti, un dels vaixells que cobrien la ruta entre Barcelona i Valparaíso amb un company retor, Miguel Sáez. Antonio apareix en banyador per a la foto en l'escala de la piscina d'un vaixell. Està ja rumb a Santiago de Xile. És juny de l'any 1969. Unes setmanes després, ja des de Quillota, explicarà en una carta a Carles i Rosa les seues primeres impressions sobre Xile i la ciutat on viurà els pròxims anys. Quillota és una població de 60.000 habitants constituïda per un nucli central i moltes barriades. Aquestes poblacions estan formades cada una per una agrupació de cases idèntiques. Ens encarreguem de diverses poblacions perifèriques i d'uns quants poblets del camp. Jo m'estic ubicant. Estic parlant amb tota la gent que puc. Una gran majoria de xics d'entre 18 i 20 anys són estudiantes forzosos, com diuen aquí. Com no tenen treball, passen el temps a l'escola fent batxiller. Amb aquest ambient podeu imaginar-vos el rendiment que donaran. Hi ha molt poca cultura. La història de Xile aquells anys, a l'any 70-73, tu pots mirar la història des del que va passar al Palau de la Moneda, el govern d'Allende, els ministres, el president Allende, l'oposició política, els militars, però també pots mirar aquesta història de Xile des d'una ciutat mitjana com Quillota, de tradició conservadora, que tenia 2 o 3 indústries només importants, però una d'elles, els treballadors la van ocupar i van aconseguir que el govern d'Allende la nacionalitzara i la passara a lo que es deia l'àrea social, una empresa textil important, que havia 2 regiments militars, uno d'ells l'Escola de Cavalleria de l'Ejército, molt important, i que a més electoralment era molt similar a lo que passava en Xile. Per exemple, a les eleccions municipals de l'any 71, a Quillota i al voltant, el resultat és idèntic al resultat a l'escala nacional. Contar la història sencera del Xile de l'època excedeix l'àmbit d'este programa. Maria Amorós n'ha parlat a través de les biografies de personatges tan coneguts com Salvador Allende, Augusto Pinochet o Víctor Jara. Però la vida d'Antonio ofereix una altra perspectiva, la història des de baix, tal com l'han entès historiadors com Epi Thompson o Eric Hobsbawm. I tota història comença amb una persona. Vaig anar a Xile en el 97 i allí vaig saber del cas d'un capellà valencià, del que mai havia sentit parlar, que al pareixer era una víctima de la dictadura de Pinochet. No? Per això vaig anar a veure Pepa Lledó a juliol de l'any 98. Pepa i Ferran em van convidar a dinar arròs i vam estar xerrant tot el dia, no? I sobretot, claro, pues uno fa la típica entrevista, però en un moment Pepa trau el dossier i m'ensenya les cartes d'Antonio, no? Anillades, fotocopiades. Jo no havia llegit res aleshores tan impressionant per a mi sobre lo de Xile com les cartes d'Antonio, no? Lledó reprèn la seva labor com a retor i mestre només xafar Xile. Una de les primeres activitats que organitza és una colònia infantil, gràcies a un grup de persones vinculades a la parròquia. En esta primera colònia participen xiquets i xiquetes procedents de les zones rurals on treballa, que gaudiran per primera volta d'unes vacances educatives que els donen l'oportunitat de ser xiquets, fan esports, s'alimenten bé, reben classes i juguen. Ja des de l'arribada i sobretot a partir de quan comença a treballar com a docent, Antonio entra en contacte amb professors i alumnes d'Institut de Quillota, o com li diuen allà, el Liceo. Jorge Romero i Jorge Donoso, qui posteriorment seran companys seus de militància, recorden les primeres impressions que van tindre el jove capellà. Pero mi historia con Antonio Lledó se inicia en el Valle de la Concagua, en la zona central de Chile, el año 1969, cuando él llega a hacerse cargo de una parroquia cerca de la población donde yo vivía. Yo en ese tiempo era un muchacho pequeño de 14 años de edad y acompaño a los padres de un amigo mío que van a recibir a este cura nuevo, ya que venía llegando de España, y nos invitaron, fuimos con unas guitarras y un bombo, qué sé yo, y en una actitud desafiante de nuestra adolescencia, cantamos canciones de la Guerra Civil Española que había grabado un cantante chileno, Rolando Alarcón, y para sorpresa nuestra, el cura no se sintió molesto con estas canciones, sino que más bien le agradaron. Y yo lo conocí
indirectamente con el profesor de filosofía. Eran amigos ellos, se conocían y a través de aquello entramos a conocernos. Luego, naturalmente, la vida estaba con la gente del liceo, del instituto ahí en Quillota. Fue directo, fue natural, no había un proyecto, no había nada que simplemente que estábamos en un momento determinado, tú te encuentras que estás en la misma historia, en la misma dinámica, con el mismo deseo de hacer algo, ¿no? De avanzar sobre todo. Y dentro de eso, Antonio estaba muy respecto a la escucha, muy atento a lo que eran los jóvenes de esa zona. Y en particular, naturalmente, nosotros del liceo, que teníamos entre 16 y 18, 19 años. Eso es lo que nos acerca, ¿no? De la mà dels alumnes i els professors de l'institut, Antonio s'implica en l'organització d'un campament juvenil al Cerro Mayaca, un barri empobrit a dalt d'un turó dins el terme de Quillota. L'objectiu és que els estudiants entren en contacte amb els pobladors del Cerro i els ajuden en la millora de les seues condicions de vida i alhora proporcionar-los unes jornades d'estudi sobre la realitat nacional, un concepte molt en boga al Xile de l'època. La filosofia pedagògica consisteix en combinar l'estudi per al foment de la visió crítica amb l'experiència personal directa. Entenen que només a través d'esta combinació aconseguiran que la gent jove es comprometa amb la transformació de la societat. La seva manera de ser i d'actuar, sempre propera als parroquians però també als veïns més vulnerables, facilita que, en només 3 mesos, Llido tinga una visió molt crítica amb el context polític i econòmic del país. La situació dels llauradors xilens és inimaginable. Les bones paraules no serveixen per a res, i mentre no hi hagi una autèntica revolució a Amèrica Llatina, les coses no funcionaran. Jo tracte de fer el que puc, i sobretot intente captar la manera de ser xilena per a no caure en el neocolonialisme espiritual. Serà la formació i el contacte amb els estudiants el que empenya Antonio en la implicació política. El primer acercamiento formal hacia Antonio en este tema de la política, le pedimos que nos prestara un salón que él tenía en su parroquia en la parte de atrás. Él nos facilitaba ese salón para que nos reuniéramos ahí, el FAL. Y de a poco lo fuimos integrando a las reuniones, lo fuimos haciendo parte de nuestras conversaciones, qué sé yo. Porque Antonio, aparte de hacer misa, él hacía clases, trabajaba como profesor. Hacía clases de francés primero y después ya hacia el año 73, creo que en los últimos tiempos estuvo incluso haciendo clases de historia. De repente, un fin de semana nos juntábamos un grupo en las cuales participaba Antonio y nos íbamos rumbo a la cordillera a estar 2 o 3 días, qué sé yo, a estudiar, no sé, por decirte algo, el quehacer de Lenin o algún otro libro y estudiarlo y compartir y qué sé yo, en fin, bla, 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 y irnos formando. Estem fent feina, Crec que estem fent feina i hi ha un grup de gent en el que ens reunim, treballem els dissabtes per l'esprà, un treball de concientització, que es diu així, diem nosaltres, i estem fent un estudi seriós sobre la realitat latinoamericana des d'un punt de vista econòmic, polític, religiós també, fins sobre el sanitari, preparar la revolució, nena. Això que heu sentit és la veu del propi Antonio, extreta d'un dels cassets que va enviar a la família. Este i altres fragments que sentireu més avant els va recuperar el seu nebot Andreu Zurriaga per al seu documental Queridos Todos de 1998. En el verano, por ejemplo, cuando había que ir a ocuparse de los niños de la famosa colonia y todo eso, estábamos inscritos en eso. Y el día, por eso recuerdo bien también cuando decidimos de entrar definitivamente al MIR, porque ese día lo celebramos con una botella de pisco y con limón, y ahí nos tomamos los buenos pencazos. Al día siguiente teníamos que trabajar, pero igual estábamos a las 7 de la mañana, estábamos tempranito. La anécdota aquella es bonita también porque como el pisco nos agarró muy fuerte, nos quedamos medio ebrios ahí en el camino y a Antonio se le perdieron los anteojos. Antonio no veía nada sin anteojos. Entonces el objetivo al día siguiente, tempranito en la mañana, era encontrar los anteojos antes que nada. Y lo encontramos, menos mal. Y la otra cosa eran las caminatas cabalgatas en la zona de Pachacama y todo eso. Ahí pasamos casi un mes entero y dentro de las cosas que hacíamos el fin de semana nos pegábamos buenas caminatas a caballo, que no era una manera de distraerse, ¿no?
bonita manera de distraerse, natural. De l'estiu vam fer de l'estiu en Giner, que vam estar en la colònia, que ho vaig contar, vaig fer unes fotografies en un roll de diapositives que havia comprat jo en Curaçao. I n'hi ha algunes que estan molt bones. Sobretot estic jo una a cavall en un ponxo, i ara demà les portaré, que vaig a Valparaíso, les portaré a que traguen fotografies i vos les enviaré. Estan en colors i estic jo formidable. Pocs mesos després de la seva arribada, a setembre de 1970, s'han de celebrar eleccions presidencials. Antonio decideix donar suport a Allende tot i les reserves que té, tal i com explica als seus amics en una carta. Em pregunteu on em situe políticament parlant. Bé, intentaré explicar-ho. Davant les eleccions, i a l'hora de fer alguna cosa positiva, em va pareixer clar que treballar per Allende era la millor cosa que es podia fer. Allende suposava, i crec que encara suposa, la millor possibilitat de les tres candidatures de permetre un treball amb el poble que el faci agafar consciència pels seus drets i el porte a prendre el poder. Els 15 dies anteriors a les eleccions, justament quan hi havia tant de treball, ens va tocar convèncer a les abueles beates perquè votaren per Allende, ja que en cas contrari es condemnarien sense remei. Va haver, en moments molt importants del procés del govern d'Allende, grans mobilitzacions populars en defensa del govern. No? Això, clar, a Quillota no es veia. I Antonio no ho veia. I a vegades és injust el Descartes, no? Diu, bueno, no parla tant, no reconeix. És sorprenent com, inclús, no valora tant estas transformacions que ha fet el govern d'Allende. Pues, diu, por ejemplo, la nacionalización de algunas industrias. Bueno, algunas no. Tu mires el llistat i és impressionant. Va nacionalitzar el textil, la fabricació d'electrodomèstics, totes les mines, la gran banca, el cobre. Va haver un esforç transformador impressionant. Ara bé, guanyar les eleccions no significa que la revolució s'hagi fet. Fins ara, l'espectacle posterior al triomf popular ha sigut ben deplorable. Hi ha hagut un repartiment d'escàrrecs públics entre 5 partits de la Unitat Popular. El poble ha assistit a l'espectacle sense participar en absolut. Ningú pot permetre's jutjar a un govern més i mig després del seu accés al poder. Però la veritat és que, de moment, no s'ha pres cap mesura autènticament revolucionària. Tot el món està disposat a col·laborar, fins i tot el MIR. Però si d'ací uns mesos els arreglets en les altes esferes continuen com fins ara, es forçarà el govern a que mostri el seu autèntic rostre. Quan diu MIR, Antonio es refereix al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un partit marxista-leninista inspirat en la Revolució Cubana que arriba a ser molt important en els anys de la Unitat Popular i la dictadura de Pinochet. ¿Por qué el MIR? Simplemente porque el MIR representa en esa época, yo te hablo de los años 68, para mí, en tanto que despertar político y todo eso, representa una opción que es diferente de lo que se observa en Chile en esos momentos. Es decir, que hay un partido socialista, hay un partido comunista, hay un partido radical, pero que no tienen la dinámica ni la fuerza, ¿no? que uno quisiera para responder a las necesidades de la sociedad, simplemente. Y eso, la única opción que había otra era el MIR. Había lo que se llamaba una vanguardia revolucionaria y todo eso, pero bueno, era muy inorganizado, ¿no? No había ninguna consistencia de organización. Para mí, y para nosotros, cuando digo nosotros, Antonio y yo, porque comenzamos a militar al mismo tiempo, representa algo sólido, algo concreto y algo que tiene muy, ¿cómo decirte?, que respeta mucho lo que es un qué hacer y cómo hacer. Son las dos cosas que determinan que uno se acerca al MIR naturalmente con las tesis de lucha político y militar. Es un despertar. Mira, lo que ocurre es que nosotros en el periodo, yo diría, previo al triunfo de Allende, el MIR está en la clandestinidad, tiene poca presencia social, ¿ya? Es una élite muy pequeña. Pero cuando irrumpe el triunfo de Allende, el MIR aprovecha ese espacio. Allende saca al MIR de la clandestinidad. El Estado los perseguía, ya no los persigue, y entonces nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo que los partidos de izquierda no habían hecho desde la militancia. Entonces empezamos a traer actores nuevos a la política. L'esdeveniment clau en la història de la Quillota de l'època és l'ocupació de la fàbrica tèxtil Rayon Said. Present a la ciutat des de 1940, compta amb més de 700 treballadors i funciona sense interrupció les 24 hores del dia.
A banda de ser la indústria més important de la ciutat, és una peça fonamental en la cadena d'abastiment de les grans fàbriques de Santiago i Valparaíso. No és casualitat que el primer sindicat de Quillota siga el dels treballadors de Rayon Said i que d'allà provinguen els primers militants del MIR de la ciutat. Ja en 1970, la candidatura auspiciada pel MIR guanya les eleccions sindicals a l'empresa i comença en una lluita interna per conscienciar la resta de companys i convèncer-los de la necessitat que el govern intervinga a la fàbrica. Antonio i els seus companys del liceo comencen a implicar-se al MIR en esta fase, en la primera meitat de 1971. Él empezó a integrarse con nosotros y ya nosotros, el año 71, ya este grupo que estábamos en el liceo, creamos una estructura formal de militancia en el MIR. Nosotros éramos 4 estudiantes del liceo y decidimos invitar a Antonio a ser parte también de esta militancia. Bueno, y él aceptó formar parte. Creamos una primera célula, ya, a la cual le pusimos un nombre bastante ingenuo y poético, si tú quieres. Le pusimos Amapola, ¿ya? ¿Por qué razón? No tengo idea. La mayoría de las células se llamaban Che Guevara, se llamaban Camilo Torres, se llamaban Vladimir Ilich Ulyanov, qué sé yo, en fin. Pero nosotros optamos por este nombre de Amapola. Y allí nos dividimos las tareas. Antonio, con otro compañero, con Jorge Donoso, hicieron cargo del área sindical. Ellos eran autónomos, los obreros ahí en Rayon Said tenían su propio frente, su propia célula, pero del punto de vista de línea política había también que entregar lo que se hizo en la línea política, lo que determina no solo una táctica de un momento determinado, sino que determina una estrategia a más largo plazo para saber para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Los primeros militantes del MIR son sobre todo obreros de la Rayon Said. Esa es la importancia que aquello tiene. Y por eso que nosotros no. Y Rayon Said es la única industria que hay ahí en la zona. No hay otra. Porque produce todos los nylon. Produce nylon, forma parte de la cadena petroquímica. Entonces trabajan muchísimo, exclusivamente con eso, enormemente, el famoso celofán. Es que el Estado lo tiene que acoger porque los obreros lo decidieron así. Tiene el apoyo sobre todo tiene el apoyo de la base. El hecho que la base esté decidida a mantener y tener la industria es enorme. Y es consecuente porque los trabajadores aprendieron a dirigirla y supieron dirigirla. La intervenció de Rayon Said acaba sent un èxit en diverses dimensions. En primer lloc, el control obrer possibilita que la productivitat de la fàbrica augmenti dràsticament, més d'un 300%. En segon lloc, abasteix sectors estratègics en moments de carestia, com les farmàcies o la indústria del coure. Però sobretot és un èxit a nivell polític. Els sindicalistes de Rayon Said i el MIR ajuden altres experiències de lluita sindical i veïnal al llarg i ample de la regió de Valparaíso. El MIR nunca anduvo solo en ese sentido, siempre había gente del resto de la izquierda chilena que estaba presente. Si quieres, la célula Amapola constituye lo que yo diría un encuentro de ideas, un encuentro de actividades, y que depende indirectamente del MIR, pero que no tiene un militantismo cerrado, sereno, que es más abierta de lo que uno pensaba. Y eso es un embrión simplemente de lo que debe ser, lo que fue la organización del MIR en Quillota. Es uno de los embriones. Y Amapola reúne un poquito aquello, y reúne a estudiantes, trabajadores, a nosotros también, yo participaba en ella, pero no es en el sentido militante, no es exigente en el sentido militante. El MIR se caracterizó, por ejemplo, por ser un partido, a lo menos en 2 áreas, entró en 2 áreas donde la izquierda tradicionalmente no había entrado. Uno, el mundo de los pobladores. El mundo de los pobladores fue un mundo muy, muy importante, ¿ya?, en todo lo que tuvo que ver con la articulación social. Y el segundo, que es muy importante, es la intervención que hace el MIR justamente en esta zona donde estoy yo viviendo ahora, en la población mapuche. Con los mapuches construye una articulación. Los mapuches habían sido despojados de sus tierras, ¿ya?, y los cuadros del MIR que se vienen a vivir a esta zona con ellos, aprenden a hablar en mapuzungún, en la lengua de los mapuches, y empiezan a organizarlo y inician lo que se conoció en ese tiempo como las corridas de cerco. O sea, los colonos les habían quitado tierra y habían corrido los cercos y se juntaban un grupo grande en la noche de mapuches y sacaban las estacas de los cercos y las iban a poner
donde debían estar originalmente. Y ahí se crea un movimiento muy, muy fuerte, ¿ya? El tema está que, bueno, para la época, nosotros veíamos, había una consigna en el MIR, se le hablaba a los pobres del campo y la ciudad. Y en eso de hablarle a los pobres del campo, nosotros no vimos estas diversidades étnicas, no vimos de que estábamos interactuando con otra nación, sino que para nosotros eran campesinos pobres, nada más que eso. Se trata de obtener y sumar fuerza. De hecho, sumar fuerza, no podemos ir en contra del programa de la Unidad Popular, que es un programa consecuente también. Pero si hay puntos en los que uno coincide, hay que apoyarlos, hay que echarle la manito, hay que echarle para adelante. El programa de la Unidad Popular no tiene la consecuencia, digamos. Es decir, que las ideas son buenas, pero enseguida hay que tener los medios. Y esos medios, desde el punto de vista político, no se daban. Es decir, que te doy un ejemplo. El ejemplo de Rayon Said. Cuando Rayon Said es estatizado, digamos, y es controlado por los trabajadores, son los trabajadores los que dan el avance a aquello. No es la iniciativa del gobierno. Y si no hay iniciativa desde abajo, no se hace nada, las cosas pasan, ¿me entiendes? Entonces, es ahí donde nosotros necesitábamos estar y consideramos que era necesario estar. A partir del momento en que el pueblo, la gente, los obreros, toman la iniciativa, ¿por qué no? Eso es unidad popular también, hay que reconocerlo. Paral·lelament a la seva implicació en el MIR, Antonio continua exercint de sacerdot als pobles de Quillota, però la seva activitat política es cola cada volta més en la seva tasca pastoral. Entonces, él va pasando de esta cultura católica, religiosa, va pasando a una cultura de una militancia, ¿ya? Pero se conforma en Quillota una agrupación muy importante que se llama Cristianos por el Socialismo en aquellos años y que la aparece liderando Antonio. Aparte de su militancia en el MIR, ya aparece esta agrupación de Cristianos por el Socialismo. Muchos de esa gente, los Cristianos por el Socialismo, terminan militando en el MIR, con una militancia destacada, algunos de ellos, sobre todo mujeres. Hay una frase de Ernesto Che Guevara que repetía molt en la época. Cuando los cristianos en América Latina se unan a la revolución será invencible, ¿no? Estaba esa máxima del Che, ¿no? Estaba el cas de Camilo Torres, estaba el cas d'una església que des de l'any 62-65, Concilio Vaticano II, parla de la Iglesia de los pobres. Una opción prioritaria por los pobres. Després l'any 68, la primera vegada que un papa va a Amèrica, agost, conferència de Medellín, lo mateix. I és molt important, en el cas de Xile, Allende guanya, i en la seva coalició, la Unitat Popular, té un partit que venia de la democràcia cristiana, no? I què és lo interessant d'Antonio, no? Que tu, quan veus la seva vida i les seves cartes, ell te va contant, estant en Quillota, coses molt importants. Ell està en Cristians pel Socialisme des del primer dia. En una carta escrita en aquell mateix període, Antonio explica la seva visió religiosa, en línia en el que s'acabarà coneixent com la teologia de l'alliberament. Fent un Déu flotant i llunyà, solucionador de problemes a domicili, també ha quedat en l'oblit. Cada volta entenc més la meva religió i el meu sacerdoci com un compromís amb la societat on visc. Un compromís amb aquells homes i dones que lluiten per la instauració d'un ordre social que impedisca l'esclavitud, que capacite l'ésser humà per apropiar-se cada vegada més de la seva plenitud, que faci la injustícia i l'explotació cada vegada més difícils i no el pa nostre de cada dia. La participació en els misteris m'interessa cada vegada menys. Crec que siguen realment l'expressió clara i evident d'aquest misteri que és sempre l'amor, l'amistat, l'entrega de les persones que hi participen. És justament en un dels encontres organitzats per Cristians pel Socialisme on coneix Fidel Castro. L'esdeveniment nacional de les últimes setmanes ha sigut la visita de Fidel Castro. Vaig tindre la sort de ser convidat a l'ambaixada de Cuba amb un grup de capellans que estan a favor del socialisme. Vam estar 2 hores conversant amb Fidel. Va ser una experiència inoblidable. Ens va atendre meravella, ens va fer riure contínuament, té un gran sentit de l'humor i mos va contar una gran quantitat de coses sobre la revolució cubana. Vam quedar encantats, vam aprendre un munt de coses i a ell sembla que li va agradar l'encontre, ja que es va convidar a Cuba i va fer referència a l'entrevista en tots els discursos que va pronunciar posteriorment. Ens va explicar coses interessantíssimes. Fidel va fer una anàlisi dels problemes que va tindre amb l'Església Catòlica a Cuba. Quan jo li vaig preguntar si la seva trobada amb nosaltres era tàctica, es va posar a riure i va concloure, després d'una estona de conversa, que era més bé estratègica.
Vos esteu perdent una cosa realment apassionant. Cada dia estic més content d'haver vingut cap ací. En la foto d'aquell dia que publiquen els diaris, Antonio apareix molt prop de Fidel Castro. Això no passa desapercebut a la jerarquia eclesiàstica, que ja tenia notícia de les seues activitats polítiques. Sí que va contant com cada vegada és més difícil avançar, cada vegada hi ha més obstacles, cada vegada l'ambient social que ell percibia molt bé, per ser part de l'Església, percibia molt bé l'odi de l'Església jeràrquica. En el cas de Valparaíso, Tagle, un bisbe que va donar suport a Pinochet, o el vicario Pinovi, que van castigar Antonio, ell es va donar compte de que les coses se complicaven molt. Estic vivint una situació cada vegada més conflictiva amb els meus superiors eclesiàstics. He rebut una cordial invitació a abandonar la diòcesi i m'han eximit d'algunes obligacions sacerdotals per temor a que perilli l'ortodòxia. Però jo em quedaré encara que m'expulsen del clero. El que toca fer és acabar també amb l'explotació eclesiàstica. D'ací a 2 dies tornaré a veure l'arquebisbe. La meva resposta serà: no me'n vaig. Ens preguntem si serà capaç de mantenir la seva decisió d'excomunicar-me. Això seria tan escandalós que podrien produir-se actes de violència. Si en qualsevol lloc és una traïció voler que no es prenga partit, així en Xile, en un moment en què la lluita entre el poble i els seus botxins és tan dura, això és totalment impossible. En 1972, Guido és suspès definitivament de les seues funcions sacerdotals a la diòcesi de Valparaíso, però es queda a Xile com a professor i com a militant. Amb tot, seguirà fent missa i exercint com a capellà fins al final de la seva vida. Allende es elegido el día 4 de septiembre, un 4 de septiembre del año 70, y una setmana després el propietari del principal medi de comunicació del país, que es diu el Mercurio, ja estava en Washington parlant amb el president dels Estats Units, del Partit Republicà, i amb el seu conseller de Seguretat Nacional, que s'anomenava Henry Kissinger, demanant-li que organitzaren un cop d'estat, un cop militar a Xile per evitar que el resultat electoral fos respectat. A Joan Garcés el coneixerem més en el següent episodi. En l'època a què ens referim, este jurista i politòleg valencià treballa com a assessor de Salvador Allende al Palau de la Moneda. L'experiència xilena marcarà decisivament la seva vida. Pinochet, quan assumeix es converteix al comandante jefe de ejército en Chile, le quedava 15 mesos per a jubilar-se. En Xile es diu per a passar retiro, no? Per deixar les forces armades i anar-se'n a casa amb una pensió, imagina que no petita, de general de divisió o de comandante en jefe, no? I ell pensa molt bé fins a última hora si encapçala o no el cop d'estat, no? Fins a 36 hores del cop d'estat, a la tarda del 9 de setembre, ell no decideix encapçalar el cop d'estat, no? Per tant, hi ha un factor personal. La història, a lo millor, moltes vegades, és la confluència dels grans processos polítics, el context de l'època i també decisions personals. Jorge i Antonio havien estat detinguts en una tentativa de colp d'estat uns mesos abans i havien passat un temps empresonats pels militars a Valparaíso. Això els donava una perspectiva distinta a la resta dels seus companys. Nunca pensamos haber estado suficientemente preparados para un golpe de Estado. Eso es lo primero que decía. Cuando digo eso, cuando yo hablo en plural, es lo que pensábamos con las discusiones que tuve yo con Antonio durante los largos periodos de clandestinidad juntos. Tú sabes que una cosa condicionó nuestra manera de ser, yo creo. Nosotros fuimos detenidos el 29 de junio del 73. Aquel hecho nos permitió tener una visión diferente, quizás, de lo que era un proceso de golpe. Y en eso Antonio era mucho más preclaro, en el sentido que lo veía desde lejos. No sé, parecía ser que él ya sabía lo que hacía llenando. Ya, él pasó a tener el cargo más alto en esa dirección, que era el secretario político. O sea, al momento del golpe, Antonio es el secretario político de esa estructura del regional interior. Ahora, claro, ahí yo me hago la autocrítica. Ya, nosotros teníamos el diagnóstico, teníamos todo súper claro de que esto no se iba a resolver bien, que esto iba a terminar mal,
no teníamos condiciones de seguridad, que habíamos dicho que había que construir condiciones de seguridad, pero si venía un golpe de Estado para pasar a la clandestinidad. Nuestro retiro hacia la clandestinidad fue un retiro bastante desordenado, fue un poco sálvese el que pueda. El día del golpe simplemente nosotros estamos en la habitación de Antonio y escuchamos por la radio. El golpe va adelante, inmediatamente nos dirigimos a lo que nosotros consideramos un punto de concentración interesante, que era la fábrica. La fábrica es ahí, directamente. No el sindicato, la fábrica. Y ahí fueron llegando en esa mañana todas las fuerzas políticas de Quillota, que tenían representación. Fueron llegando ahí y los camaradas nos señalan y nos dicen, bueno, es vuestro momento. Ahora ustedes tienen que hacer la dirección política y militar de la situación, porque solo el MIR puede hacerlo, según ellos. El ejército pone un cañón en la entrada de la fábrica y ellos ven que están enfrentando la muerte, que la única posibilidad que les queda es irse por el lado de atrás de la fábrica y por el río se van hacia una población marginal que queda en el Cerro Mayaca, donde está ubicado un cementerio en Quillota. Y ahí en esa población una familia los guarda unos días hasta que logran caricaturizarlos, qué sé yo, en fin. A Antonio le ponen un parche en un ojo, lo visten de mujer, porque como era más bajo, qué sé yo, y afortunadamente para esto fueron días helados, entonces era fácil ponerle un abrigo largo y taparla como que era una mujer, y la subieron a un bus, y llegaron con él a Valparaíso. Y de ahí empieza él a rearmar su proceso de clandestinidad. A esa altura, en los medios de comunicación, la lista la encabezaba Antonio Guidó, ¿ya? Éramos más o menos unas 20 personas que estábamos siendo buscadas y que el mensaje era de que nos combinaban a entregarnos a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, y que si nos resistíamos íbamos a ser ejecutados en el acto, y se agregaba a continuación, y las personas que les presten apoyo y colaboración correrán la misma suerte. Y se trata de sobrevivir primero ya desde el punto de vista material, y enseguida se trata de mantenerse al abrigo de la represión. Los debates más importantes eran sobre todo ya la organización, luego qué hacer con esa organización y enseguida la protección de los camaradas dirigentes, entre ellos Antonio. Entonces, en ese sentido, hubo un proceso que duró bastante tiempo con él, en el sentido en que le proponen de partir al exterior, la dirección del partido, y él dice, no, mi lugar está aquí. Y es lo que le cuesta mucho decidir, en el sentido de que el deseo de tener que salir y hacer otras cosas y todo, no es tanto como el hecho de quedarse en la pelea, de quedarse en la lucha en el terreno. Pero normalmente, para evitar riesgo y todo eso, dos militantes de calidad, entre comillas, como éramos Antonio y yo, no podían quedarse juntos. Desde el punto de vista de la seguridad no estaba bien. Entonces por eso había también que salir a otra zona para capear la represión. Porque las redes o lo que nosotros íbamos construyendo lo íbamos entregando para otro tipo de camaradas que estaban en situaciones peor, digamos, que la nuestra. Nosotros teníamos una especie de autogestión que nos permitía estar ahí en la parcela sin tener que movilizarnos, sin tener que ir a trabajar, ¿me entiendes? Y así nos llegaban algunos recursos que llegaron de España, recursos que llegaron de Bélgica, recursos que fueron llegando por ahí con algunos de sus amigos. A 1974, Antonio i Jorge es troben ja a la parcel·la de l'Arrayán, un districte metropolità de Santiago de Chile, que serà l'última residència del nostre protagonista. Quien nos alberga, quien nos cuida, quien nos protege, no es otra cosa que el pueblo. Son gente muy, muy modesta. Son gente a la cual tú no le debes nada, otra cosa que el hecho de estar con ellos. Estamos al servicio dentro de eso, al servicio del pueblo. Y es lo que nos viene de vuelta simplemente. Teníamos buenas relaciones con la gente que había en el barrio y todo eso, con las otras parcelas. Y muy, muy normalizado, muy normalizado. Lo único que había que poner mucha atención a lo que es su acento. Era un acento que no podía pasar despercibido. Entonces, bueno, decíamos que era de origen colombiano y cosas así, ¿me entiendes? Se vivía correctamente dentro, con todas las necesidades de la clandestinidad, pues se vivía bien. Sin exageración, con el gusto de vivir.
sabiendo lo que era la dificultad de vivir todos los días. Canviar la vida, 50 anys sense Antoni Lledó, és el documental sonor de Greuges pendents. Aquest podcast ha estat possible gràcies al finançament de l'Ajuntament de Sàvia i del Ministeri de Cultura, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, Fons Next Generation.